A ver, pensemos en esta situación. Proyecto terminado, factura enviada y de repente... silencio. Un silencio de esos que pesan. Es que es de lo más frustrante que hay en el mundo profesional, ¿verdad? Cuando un cliente simplemente se convierte en un fantasma justo cuando toca pagar. Si la respuesta es que sí, y me temo que a muchos nos ha pasado, que sepáis que esto no es mala suerte, para nada. Suele ser un patrón de comportamiento que a menudo se puede predecir. La clave de todo no está en reaccionar cuando ya es tarde, sino en aprender a identificar esas señales de advertencia desde el minuto 1. Entonces, ¿cómo pasamos de esa frustración a la acción? Pues mira, en lugar de esperar a que el problema nos explote en la cara, lo que vamos a hacer es diagnosticarlo, ser proactivos. Y para esto hay una herramienta súper útil, la matriz de evaluación de riesgo del cliente. Suena un poco técnico, lo sé, pero básicamente sirve para olerse el peligro mucho antes de que se convierta en un verdadero dolor de cabeza. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay dos extremos muy claros. Por un lado tenemos al que llamamos cliente unicornio. Ya sabéis, ese socio ideal que paga puntual, que se comunica de maravilla, que respeta el trabajo, vamos, un lujo. Y en el otro extremo, el drenaje de energía. Ese cliente que con sus retrasos, su caos y sus cambios constantes nos consume no solo los recursos, sino sobre todo la paciencia. Y ojo, que esto no son simples molestias, son indicadores que se pueden medir. Como vemos en la tabla, cada área tiene sus alertas. Un cliente que acumula retrasos, que complica los pagos con una burocracia que parece hecha a propósito, que ignora los canales oficiales y pide cambios sin parar, ese cliente no es que sea difícil, no. Es objetivamente un cliente de alto riesgo financiero. Y esto nos lleva a un cambio de mentalidad que es fundamental. En lugar de frustrarnos y ya, la estrategia es cuantificar ese riesgo. A ver, si un cliente va a requerir un seguimiento constante y va a generar más estrés, pues ese sobreesfuerzo tiene que reflejarse en el precio. Es lo que podemos llamar la tasa de paciencia, una forma de asegurar que el trabajo extra al menos se compense económicamente. Aquí llegamos al punto crucial. Una vez que hemos identificado el problema y el cliente efectivamente ha desaparecido, ¿qué hacemos? Aquí lo peor es improvisar. Lo que hay que tener es un plan de acción claro y sobre todo profesional. Vamos a ver cómo se construye este plan. Y es importante entender que no se trata de una confrontación emocional, sino de un procedimiento metódico. El objetivo es ir aumentando la presión de forma gradual, de forma sistemática y sobre todo muy profesional. El proceso se divide en 5 fases muy claras. Primero, una auditoría interna, para asegurarnos de que por nuestra parte está todo perfecto. Segundo, un mensaje de cortesía, un último recordatorio amistoso. Tercero, subimos el tono, una carta notarial, que ya es una notificación legal. Cuarto, si no hay respuesta, se suspende el servicio, una medida directa. Y quinto, si todo lo demás falla, la escalada externa. Cada paso, como veis, aumenta la seriedad del asunto. Antes de reclamar absolutamente nada, el primer paso es mirarnos a nosotros mismos, hacer una auditoría interna. ¿Hemos entregado todo según lo acordado? ¿Tenemos un registro de cada comunicación? Tener una base documental sólida, bien atada, es fundamental antes de dar el siguiente paso. Si los recordatorios amistosos son ignorados, es hora de pasar del mundo digital al mundo físico. Y este es el paso 3, la carta notarial. Un documento formal que se envía a la dirección fiscal de la empresa y es una señal inequívoca de que esto ya no es un simple retraso, sino un asunto legal y serio. Para los clientes que valoran su reputación, este paso suele ser muy efectivo. Y si nada de lo anterior funciona, llegamos al último recurso, la escalada externa. ¿Qué significa esto? Pues reportar la deuda a centrales de riesgo. Y esto ya no es ninguna broma. No solo afecta a la calificación crediticia del cliente, dificultando sus operaciones futuras, sino que también sirve como una advertencia para toda la comunidad empresarial. Es una forma al final de proteger el ecosistema de proveedores. Pero al final del día, el objetivo real no es convertirnos en unos expertos cobradores de facturas. La verdadera victoria es construir un negocio que de entrada evite estas situaciones. Es un cambio de enfoque que es clave, pasar de perseguir a seleccionar. Y con esto cerramos. La reflexión final es bastante clara. Dedicar energía a perseguir deudas es reactivo y es agotador. Dedicar esa misma energía a seleccionar clientes fiables desde el principio es estratégico, es inteligente. La salud a largo plazo de cualquier negocio depende, y mucho, de esa elección inicial.